sobre el intervalo RP, que es bastante importante para poder diagnosticar algunas de estas taquicardias. Luego viene lo que es la clasificación de las taquicardias supraventriculares y por último, un panorama general sobre el manejo terapéutico de estas taquicardias supraventriculares. Entonces comenzamos con el repaso rápido sobre lo que es la conducción eléctrica del corazón. Entonces nos vamos rápido internamente a lo que es el corazón y entonces una señal eléctrica comienza, la señal eléctrica comienza en lo que es el nodo sino auricular o nodo CA, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, luego viene y se propaga, esto se impulsa a través de los tractos intranodales, llegando también a cubrir lo que es el haz de Bachmann, que es para lo que es la aurícula izquierda, y ahí lo que va a hacer es luego esos impulsos van a dejar que se despolarice lo que son las aurículas. Luego ese impulso llega a lo que es el nodo auriculoventricular o también llamado nodo AB y va a generar una pausa de milisegundos que va a ayudar a que se retrase un poquito lo que es la contracción ventricular y que no suceda la contracción auricular simultáneamente a la ventricular. Luego pasa lo que es al haz de His, luego ese haz de His se bifurca en dos, en dos para que se formen lo que son las fibras de Purkinje y puedan despolarizarse los ventrículos. ¿Esto cómo se va a trazar de lo que es en el electrocardiograma? Entonces vemos lo que es la onda P, que corresponde a la contracción ventricular, luego viene lo que es el QRS, luego viene lo que es el intervalo PR, que ese es el ligero retraso que les estaba comentando anteriormente, luego viene lo que es el QRS, que es la despolarización ventricular, y por último la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. Sé que faltan otros datos, pero digamos que es a grosso modo un repaso para que tengan en cuenta. Bueno, en esta charla lo que vamos a ver entonces son todas las patologías que van por encima de la bifurcación del haz de His, que van a llamarse taquicardias supraventriculares y todo lo que suceda en las patologías que sean inferior a estas van a ser las taquicardias ventriculares. A grosso modo, rápido, las diferencias que podemos encontrar dentro de estas dos en el electrocardiograma es que las supraventriculares, la mayoría de veces vamos a ver el QRS angosto y presencia de onda P. Y en las ventriculares vamos a ver un QRS ancho y ausencia de onda P. Bueno, ahora entramos aquí un poquito a lo que es cuando nos entregan un electro, nosotros lo que tenemos que ver es primero si está calibrado. Entonces nosotros nos pueden indicar dentro del electro si está calibrado o nos pueden mostrar esta figurita que está, les muestro a este costado y que representa que el electro va corriendo 25 milímetros de segundo a 10 milímetros por un milivoltio. Y ahí podemos considerar que el electro está calibrado. Luego viene lo que es la segunda parte, que es mirar si está bien tomado. Entonces, una de las indicaciones que podemos tomar es mirar lo que es la onda P, el QRS, de la derivación D1, D2 y ABF, que van a estar positivos en lo normal. Y la onda P y QRS en la derivación ABR va a ser negativa en lo normal. Entonces, ahí podemos considerar que va a estar bien tomado. La tercera pregunta que nos tenemos que decir es dónde se va a ubicar la onda P. Entonces, lo importante es que nosotros veamos que la onda P se ubica antes del QRS. Ahí vamos a ver que va a ser un ritmo sinusal. Vamos a ver dentro de la charla que hay arritmias y taquicardias que van a tener esta característica y que van a ser con un ritmo auricular y nodal, pero tendrán sus características diferentes, que más adelante les nombraré. Luego vamos a ver que dentro la onda puede estar dentro o después del QRS y vamos a dirigirnos más que todo a lo que puede ser un ritmo nodal. Y ya cuando hay una ausencia de P y el QRS va a estar bastante ancho, podemos irnos que va a ser un ritmo ventricular. Bueno, ahora vamos con las definiciones de la taquicardia supraventricular, que es
toda aquella taquicardia entendiéndose como un ritmo auricular mayor a 5 latidos por minuto, en donde su mecanismo incluye el tejido por encima de la bifurcación de las de His, que ya anteriormente la habíamos nombrado y explicado. Bueno, ahora viene lo que es el intervalo RP. Aquí tenemos que saber, y es importante porque aquí necesariamente se mide exclusivamente en las taquicardias, y ustedes se preguntarán un poco cómo se mide, cómo es que se mira esto. Entonces, uno se va a ubicar en el inicio de lo que es la R, la onda R, y el inicio de la onda P. Y eso es lo que vamos a considerar el intervalo RP. Pero ahí, pues digamos que queda todavía como un poco de, como de pronto no han entendido todavía. Entonces, miremoslo cómo se va a clasificar, como RP corto y RP largo. Para explicarlo mejor, pues vámonos al esquema aquí que les traigo y comencemos con el RP corto. Entonces, si el RP corto es aquel intervalo que sea menor a 50%, o sea, la mitad de la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos una taquicardia, un ejemplo de una frecuencia de 200 latidos por minuto, quiere decir que alrededor tiene 300 milisegundos entre intervalo de QRS a QRS, y entonces cogemos ese 300 milisegundos y lo dividimos entre la mitad. Eso nos va a dar 150. Y entonces, ¿qué vamos a considerar? Todo intervalo que mida, en este caso, menos de 150, vamos a considerarlo como RP corto. Y todo lo que mida eh, más de 150 en el ejemplo que realicé, pues va a ser un RP corto. Aquí de pronto es un poco enredado cuando uno comienza a leer electrocardiogramas y que basarse en cada cuadrito, contar y mirar cada milisegundo. Entonces hay una metodología que es trazar una línea horizontal entre el R y el R, y luego trazar una nueva línea en la mitad, y ahí vamos a considerar ya todo lo que está en esta zona, vamos a considerar el RP corto. Por ejemplo, en este ejemplo que les... Lo voy a detener un momentico, ¿Sí? porque sí, no, o sea, no. Si estuviese, es que bueno, no puedo mostrar el mouse, pero si estuviese dentro de esas señales, si quiere la que usted dice que es el RP corto, el cuadrado, ¿Sí? ¿Aquí? digamos que colóquelo ahí donde está, un poco más a la derecha, Acá. digamos ahí. Listo. Entonces, si usted dice que ahí es un RP corto, eso le da un intervalo RP y lo que estamos midiendo en el RP es de la R a la P. Y no, ahí serían 4 cuadritos y un RP corto es un poco menos de 2 cuadritos, más o menos. Ahí serían casi 160 milisegundos de RP. Quedaría un RP largo, independiente de la mitad cual sea. ¿Sí me hago entender? Ok, sí. Entonces, ahí usted tiene las dos flechas rojas. Sí, Una marca la R y la sí, otra marca una muesquita que es la P. exacto. Entre esa L y la P ve que hay un poquito menos de 2 cuadritos pequeños. Sí, Ese sería el punto de corte para RP corto y también entre más corto sea, pues menos se va a ver la P. Y para mencionar enseguida que la P puede ser tanto positiva como negativa y me imagino que ya usted mostrará un diagrama de eso más adelante. Pero sí, entonces el punto de corte no tiene que ver con la diferencia entre entre el RR, o sea, entre una R y la otra R, y la mitad, sino de la R y la P, o sea, el intervalo RP, medido independiente del próximo latido cuando venga. ok, ¿Ok? listo. Ya para A tenerlo en todos les cuenta. queda claro porque eso es súper importante en esta parte. Si alguno tiene dudas, este es el momento del RP. Doctor, yo no entendí la última parte que dijo. ¿Podría repetirla, por favor? La última parte era, ¿cuál? De cuando son dos cuadraditos. Ok, Oh, qué pena. Sí, podría repetir todo también, porfa. déjame ver. ¿Puedes hacerle zoom o tienes un electro que se vea mejor, Ok, con mejor resolución?
Espérate, a ver. O bueno, ahí se alcanza Ok, a ver. ahí sí, ahí se alcanza a ver. ¿Y será que yo tengo cómo anotar, hacer anotaciones en su pantalla? No Déjeme sabría ver. cómo. Creo que sí. Mm, Ah, no se está abriendo. no, no es un jam, esa parte. Ah, sí, yo nunca he usado esto, entonces no sé. ¿Y ahí se están viendo lo que estoy Pero- pintando? no, ¿Sí o aquí. no? No, doctor, No. es que es otra aplicación. Ah, entonces lo voy a cerrar y ignórenme un momentico. Déjenme ver si yo puedo compartir pantalla, que no me está dando la opción de compartir pantalla. Ok, espérate, yo me salgo y ahí ya. Ok, Listo, ya. listo. Entonces vamos a compartir pantalla. Y me confirman que se está viendo. Sí, Vamos a ahí se ve abrir. perfecto. Listo. Y déjeme ver si encuentro aquí alguna imagen que lo explique un poco. No. Bueno, tal vez con esta vamos a abrirla a ver si le puedo hacer suficiente zoom. Ok, acá se alcanza a ver. Hola, sí. Sí, Sí, doctor. señor. Listo, entonces acá tenemos la R, ¿sí o no? Sí, Y acá está la P, sí, ¿sí? perfecto. Entonces, entre la R y la P, en un electro que tiene una taquicardia supraventricular, normalmente la P estaría por aquí. Si ustedes miden el RP y el RP se puede medir en cualquier electro, de aquí a aquí les va a dar un RP como de 600 milisegundos, más o menos, pues por decir un número. Si ustedes lo miden entre acá y acá, les va a dar aproximadamente, digamos que aquí les puede dar 60 milisegundos. También estoy inventándome un número. O sea, la distancia entre esto, así como miden el PR, que es la P a la R, van a medir de la R a la P. Entonces, digamos un electro normal, y déjame ver si tengo, eh, vamos a ver un electro así al azar, solo para ver el PR. Vamos a ver, uno donde se vea bien. Listo. Entonces, vamos a hacerle zoom y digamos que yo quiero medir el PR aquí, en cualquiera de estas. Entonces acá tengo, y esto se me está metiendo en la mitad. Digamos que esta es la P, ¿sí? Y es que esta es la P y esta es la P y esta es la P. Y yo quiero medir el PR. Entonces yo mido donde empieza la onda P y mido que hay 1, 2, 3 cuadritos, 120 milisegundos. Ese es el PR. Ahí, ese es el PR. Digamos que era acá también, el que sea. Ahora, si yo quisiera medir el RP en este electro, sería desde aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pico cuadritos que da hasta el inicio de la P. Entonces aquí tenemos el PR y el RP. ¿Qué pasa en las taquicardias supraventriculares? Eh, Vamos a tener que como la aurícula se despolariza, y eso sí, déjeme ver si tengo dónde está Dropbox. Ujujú. Si es que lo tengo por aquí.
No. Entonces, ¿ya me van entendiendo un poco más? ¿O todavía no? Sí, doctor. En cualquier momento me pueden decir que pare y sigue explicando. Porque yo creo que con eso ya tienen como ya saben cómo medir el RP. Sí, yo creo que ya estamos bien. Si quiere que Listo. decía Juan Sebastián y después Sí, vamos. perfecto. Y lo Si, último es una imagen. si en alguna Ah, recomendación ahí, si quiere agregar algo, me interrumpe y ahí pues, listo, vamos el pelo. corrigiendo. Pero entonces las probabilidades son las no RP, donde la P se va a esconder, las RP corto o las de RP largo. Sí, Y la imagen que quiero que tengan en mente es usualmente esta, eh, que sepan de dónde va a venir la reentrada y eso lo van a ver entonces. Y este es otro mecanismo de reentrada que tenganlo también presente que depende el orden, si viene por la vía normal y se devuelve por una vía accesoria o si entra por la vía accesoria y se devuelve por la vía normal, entonces como el impulso va en este sentido va a dar una P negativa. Y eso ya lo explicarán también más adelante y ya le devuelvo para compartir pantalla. listo, gracias. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí, ya. ya, listo. Entonces, ya haciendo la aclaración ahí, entonces, cuando vemos que ahí, como lo dijo el doctor, tenemos el QRS y se está ya formando lo que es la onda P, vamos a tener un RP que va a ser casi menor a 70 milisegundos. Lo que esto quiere decir que aquí podemos sacar un primer diagnóstico que sería como una taquicardia de reentrada del no AB, o en sus siglas en inglés, ABNRT. Ya cuando, por ejemplo, en este ejemplo, aquí vemos que la onda P como ya se genera un poquito después de lo que es la terminación del QRS y se va a seguir considerando un RP corto, pero mayor a 70 milisegundos. Y aquí ya vamos a considerar el segundo diagnóstico que sería una taquicardia atrioventricular o también llama ABRT en sus siglas en inglés. Ya en el RP largo vamos a ver que podemos ver, ya que la onda P, por ejemplo, aquí es negativa, podemos ver negativas como positivas y ya la distancia del R, del inicio del R a la onda P va a estar bastante ampliado. Y aquí podemos ver lo que es la taquicardia auricular ectópica, la taquicardia sinusal y un tipo de ABNT que se llama ABNRT no común, que también puede tener esta característica, pero más adelante vamos a ampliar una por una eh, con cada una de esas características. Bueno, ahora acá vengo con la clasificación, que la clasificación podemos ver diferentes clasificaciones según el autor, según lo que uno también quiere ver. Hay clasificaciones según la frecuencia cardíaca, dependiendo también el mecanismo de acción que tenga, o el QRS, porque vamos también a ver clasificaciones como QRS angosto, QRS ancho. Y pues en este caso me basé en la guía práctica clínica de arritmias supraventriculares del cardiólogo y docente doctor Hernando Matiz Camacho, que me pareció pues organizado y fácil de aprender, que es sobre los planos. Entonces está el plano sinusal, auricular y el unión AB. En cada uno de estos vamos a ver lo que es la definición, como un esquema dentro del corazón de lo que ocurre. Luego vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo se ve en el trazo electrocardiográfico y algunos ejemplos. Entonces comencemos con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, la definición es como una arritmia que se origina en lo que es el nodo
es sinauricular y que las características son frecuencias superiores a 100 latidos por minuto y que tienen un ritmo sinusal. En pocas palabras, es un aumento del automatismo del nodo sinusal mediado por estímulos simpáticos que pueden ser mediados por estímulos fisiológicos como el ejercicio, la ansiedad, la anemia, el estrés, el dolor o a veces la hipovolemia. Entonces, ¿cómo se va observando dentro del electro? Vamos a ver que tenemos una onda P sinusal con una morfología habitual. Vemos un QRS angosto. eh, Vemos un RR que va a ser regular y una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, que en este caso está a 150 latidos por minuto. Además, tenemos que tener en cuenta sobre lo que es corresponder que la onda P esté positiva en D1, D2, ABF y negativa en ABR para considerar lo que es el ritmo normal y el ritmo sinusal. Bueno, en la parte de la clasificación vamos a tener dos, lo que es la taquicardia sinusal apropiada y la taquicardia sinusal inapropiada. En la taquicardia sinusal apropiada, consideramos a esta como la usual, en la que ocurren personas sanas con actividad física, o también aparece secundaria a enfermedades que requieren mayor consumo de oxígeno, infecciones, shock, o también a veces lo podemos ver en el infarto o miocardio. Luego viene lo que es la taquicardia sinusal inapropiada, que es ya cuando hay el incremento exagerado de la frecuencia cardíaca, pero ya en un paciente que está en reposo o en una actividad física muy mínima, que puede ser caminando, que se puede generar esa exageración de la frecuencia. Entonces, además podemos ver síntomas como lo que son las palpitaciones, debilidad, fatiga, marea, entre otras. Entonces, aquí me gustaría que alguno, que Dani me ayuda con la participación, que al menos me dijera la frecuencia de este. No es el que quiera responder. Rápido, muchachos. 30 segundos. 100, ¿no? 100 latidos por minuto. Listo. Bueno, podemos acá ver lo que es como primero tiene onda P sinusal, bien, con QRS angosto, y vemos que es regular. Podemos hacer la metodología LR 300, 150, 100, 75. Entonces, este podría ser una frecuencia de 150 latidos por minuto, lo que podríamos decir lo de la frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. ¿Sí les queda claro ahí? Bueno, entonces sigo. Digamos acá, vemos un electro ya normal, podemos ver la calibración que les había comentado anteriormente, y vemos que aquí el ritmo, si nos vamos en D1, D2 y ABF, vemos que tenemos una onda P, que yo sé que no se logra ver muy bien, pues porque es casi muy difícil conseguir muy buena calidad de electros, pero acá podemos ver una onda P positiva en D2 y onda P muy limitada aquí positiva y en ABR una onda P negativa, lo que considera que está bien tomada y en ritmo sinusal. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una taquicardia sinusal. Bueno, ahora seguimos con la taquicardia auricular. Auriculares. Vamos a comenzar con la taquicardia auricular ectópica. La taquicardia auricular ectópica corresponde a que es un grupo de células de tejido auricular que tienen aumento en el automatismo, que va a ser solamente en solo un foco. Puede estar ubicado en el lado izquierdo o derecho o en cualquier estructura muscular. Además, podemos observarla también. Se ha evidenciado que esos focos pueden estar ubicados en las venas pulmonares o en venas cava superior e inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar dentro del electro? Vamos a ver que la morfología de la onda P va a cambiar, no va a ser la habitual como la que vimos en la taquicardia sinusal. Vamos a ver lo que es el RP largo. En algunos libros consideran que al ver un RP largo y una taquicardia, podemos irnos más frecuente a diagnosticar como una taquicardia auricular ectópica, pero van a ver que pueden variar. El RR puede estar irregular, por lo que hay muchos impulsos que llegan en el nodo y el nodo va a aceptar y va a
mirar qué acepta y qué no acepta y puede por eso despolarizarse los ventrículos en cualquier momento. Entonces aquí vemos las ondas P que tienen una morfología inusual que no es la misma que la taquicardia sinusal. Vemos el PR largo, que se lo hacemos acá entre el comienzo del R y al comienzo del P, podemos ver que está bastante ampliado. Bueno, aquí hay como unos tips para ver dónde está ubicado el foco. Obviamente, pues no nos podemos como orientar mucho sobre estos parámetros porque pues en una misión no todo es exacto, pero digamos si tenemos una onda P en B1, hay una sensibilidad del 93 y especificidad del 88% que el foco sea la aurícula izquierda. Ya si encontramos una onda P positiva y bifásica en ABL, hay una sensibilidad del 88 y una especificidad del 79% de que sea el foco en la aurícula derecha a nivel septal. Y si encontramos una onda P negativa en la cara inferior, que recordamos que en el electro va a estar las caras inferiores van a ser D1, D3 y ABF, van a ser en lo que es la región vamos a ver que en el foco va a ser en la región inferior de la aurícula. Y si vemos una onda P dentro de las caras inferiores, puede ser que está dentro de la proximal o en un origen superior. Ya aquí, por ejemplo, ya en el contexto del electro, aquí particularmente tenemos que el paciente comienza en D2, comienza con un ritmo sinusal normal, miren, con onda P, y aquí varía. Aquí varía su normalidad y comienza a verse una onda P que se invierte o negativa y comienza con una frecuencia más rápida. Aquí lo que ocurre es que, y vemos también que el LRP va a estar más largo. Y aquí lo que ocurre, ¿qué pasa? Que el foco podría estar, y la despolarización auricular puede estar de abajo hacia arriba, lo que puede estar alejándose y generar esa onda P negativa. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, en D2, en D3 y ABF, que son las caras inferiores, vamos a ver esas ondas P negativas y en AR positivas, que no sería normal. Bueno, ¿algún comentario aquí el doctor o sería? No, siga. Estaba respondiendo unas cosas en el chat. Ok, listo. Entonces comenzamos con la taquicardia auricular multifocal, que corresponde más que todo a lo que es. Primero, pues vamos a identificar que va a tener como taquicardia, vamos a observar lo que es una frecuencia de 100 latidos por minuto, luego viene lo que es mayor a 100 latidos por minuto, luego vamos a observar que va a ser de origen auricular porque va a tener una onda P, y multifocal, como dice su nombre, corresponde a que va a tener múltiples focos que pueden estar ubicados en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda. Y lo principal que vamos a identificar dentro del electro es que vamos a tener 3 o más ondas P de diferente morfología en una misma derivación. Veámoslo aquí en este ejemplo. Si vemos acá, esta onda P va a tener una diferente morfología de esta, como de la siguiente y como de esta. Entonces, si ven, aquí ya tenemos 4 tipos de ondas P con morfología diferente. Además, vamos a tener SR y R irregular, y pues el PR ya va a variar al igual que el RP. Aquí en otro ejemplo vemos aquí ondas P que son con una morfología bastante distinta a la usual. Acá, por ejemplo, si aquí nos acercan, no podemos ver muy bien las ondas P, pero si hacemos un zoom frente a lo que es el B1, vemos acá una onda P que comienza con una morfología, acá otra onda P que es más picuda, aquí vemos una onda P que es casi no se puede diferenciar bien cada una normal, aquí otra onda P picuda y aquí otra picuda. Tienen diferentes morfologías y esa es, digamos, una de las características primordiales dentro de lo que es la taquicardia auricular multifocal.
Mm, bueno, En ese diagnóstico, si quiere, devuélvase a la última, a ese ejemplo. Es de los pocos diagnósticos diferenciales con ritmos que son irregularmente irregulares, junto con la fibrilación auricular y algunos otros, pero la MAT y la FA son como las más frecuentes de los ritmos irregularmente irregulares, lo ven todo desordenado y siempre que vean como un FA traten de buscarle obviamente la P y si ven las P de diferente morfología, lo más probable es que sea una taquicardia auricular multifocal. Y nada, pues siga. listo, muchísimas gracias. Ahora seguimos con la fibrilación auricular. Entonces, en la fibrilación auricular, la definición es que va a ser una arritmia que se origina en múltiples focos auriculares ectópicos o zonas de circuito de reentrada variables, en donde vamos a tener características diferentes dentro de la morfología de la onda P. ¿Qué pasa? Esa onda P va a cambiar su morfología y va vamos a ver esas ondas F minúsculas que van a ser características dentro de esta. Entonces, ¿qué pasa? Como les había dicho, va a tener múltiples focos dentro de lo que son las aurículas y no va a dejar que se contraiga bien las aurículas, haciendo que las aurículas estén como si estuvieran vibrando o temblando. Entonces, ¿esto cómo se va a plasmar en el electrocardiograma? Como dije, las ondas P no se van a identificar porque van a cambiar su morfología a ondas F minúsculas. Vamos a tener el QRS angosto, ¿no? Y un RR irregular, por lo que tiene sus múltiples focos de despolarización. Ahora venimos, como vemos, ahora venimos a lo que es la clasificación. Vamos a ver la clasificación que está en paroxística, persistente, persistente de larga duración y lo que es la permanente. Estas más que todo se van a diferenciar por lo que son su tiempo. Lo que es la paroxística, vamos a ver episodios de fibrilación auricular que se pueden repetir las primeras 48 o los 7 días, primeros 7 días. Luego viene lo que es la persistente, que la fibrilación auricular se mantiene más de los 7 días. La persistente larga ya es cuando dura más de un año y la permanente es que ya el paciente como el médico asumen que el paciente va a tener esa fibrilación auricular constante. Bueno, ahora si nos vemos aquí en este ejemplo, aquí no podemos casi diferenciar esas ondas P como les decía. Vamos a tener ese RR variante constantemente, francamente variable y esas ondas F, por ejemplo, en la B1 vamos a verlas, esas ondas F minúsculas, vamos a lograr verlas y es porque, ¿qué ocurre? Van muy rápido. Esos focos y ese automatismo que está va muy rápido y no logra que el trazo y los intervalos isoeléctricos se produzcan correctamente. Por eso vemos esas ondas F muy, muy, muy pequeñas acá y no las podemos ni identificar casi. Eh, Miren, este es otro ejemplo. Aquí en D2 o en D3 podemos ver esas ondas F minúscula características y ese RR irregular. Bueno, ahora vamos por el flúter auricular, en donde esta es considerada una arritmia, donde va a haber un marcapasos ectópico, una zona de circuito de reentrada único en la aurícula y que se caracteriza por la aparición ahora de ondas F mayúsculas, que nosotros la conocemos dentro de los textos también como los famosos dientes de sierra, y generalmente con una respuesta que puede ser regular o irregular. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El corazón, cuando se generan esos focos, esos marcapasos ectópicos, el nodo AB va a tener como es un periodo de defensa, entonces le va a decir a la aurícula que tiene dos propiedades específicas. La primera es que conduce lento. ¿Eso qué quiere decir? Que la aurícula, cuando genera esos impulsos rápidos, él no va a determinar cómo va a pasarlos y a qué velocidad. Segundo, es que esos impulsos lo va a conducir decrementalmente. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, la aurícula va a un impulso de 150,
el nodo, digamos, ahí los va a aceptar y va a ir uno a uno. Luego, ¿qué ocurre? Si los focos y los marcapasos ectópicos aumentan alrededor de 200, ya el nodo no va a aceptar ahí. Y eso es lo que va a generar una respuesta de 2 a 1. Y así sucesivamente se van a generar esas contracciones auriculares más rápido y el QRS va a ir, digamos, el nodo va a aceptar todas esas despolarizaciones a su ritmo. Veámoslo a ver. Entonces, digamos, como dijimos, la onda P no va a estar identificable y se va a cambiar por esas ondas F mayúsculas. Y luego viene lo que es el RR. En la literatura dicen que van regularmente, generalmente, pero se ha visto que por los tipos de flúter que hay puede haber irregularidades. Y viene lo que es la nomenclatura que era lo que les estaba explicando anteriormente, que por ejemplo en este caso tenemos lo que es una onda OF, una contracción, otra contracción auricular, otra contracción auricular y última contracción auricular. Y ahí es donde ya llega y acepta el nodo, el impulso, y se genera el QRS, siendo un flúter 4 a 1. Bueno, ahora en la clasificación podemos ver dos tipos, lo que es el horario y el antihorario. Entonces, pero antes quisiera que alguno me dijera cuántas observan aquí. ¿Cómo sería la nomenclatura aquí? Yo diría que 3-1, ¿no? Exacto, 3 a 1. Perfecto, gracias. Aquí, digamos, otro ejemplo. Bueno, aquí también sería 3 a 1. Y bueno, ahora sí vamos con la clasificación, que es muy importante, que sería horario, antihorario. Y se preguntarán, pues, ¿de qué se debe? Entonces, el antihorario va a corresponder al 90% de los flúteres que vamos a observar. Y el estímulo se va a originar más que todo en lo que es el sitio anatómico llamado lo que es el istmo cabo-tricuspidio. Entonces, este va a, digamos, a generar el impulso, este va a ascender y subir por lo que es el septo interauricular, luego va a llegar a la superficie más alta, que sería lo que es el techo de la aurícula, luego vuelve a descender por la cara anterolateral y completa el circuito llegando otra vez a lo que es el sitio del el istmo cabo-tricuspidio y genera ese movimiento cíclico y repetitivo. Luego vemos lo que es el otro tipo, que es el horario, que corresponde más o menos al 10% de los flúteres que vamos a observar. Y aquí les muestro que va a ir con las manecillas del reloj. Este no va a depender del istmo cabo-tricuspidio, pero va a tener un foco, un marcapasos ectópico, en donde va a llegar acá, va a descender por lo que es el septo interauricular, va a pasar por abajo, luego sube por lo que es nuevamente por lo que es la parte cara anterolateral de la aurícula y sube nuevamente a lo que es el techo de la aurícula y se genera ese movimiento cíclico. ¿Cuál es la diferencia dentro de lo que es el electro? Vamos a ver que el antihorario, vamos a ver más que todo ondas F negativas y en el horario ondas F positivas. Para explicarlo mejor, hay unos conceptos donde viene lo que es dependiente del istmo cabo-tricuspidio, que sería el antihorario, y los que no dependen del istmo cabo-tricuspidio dentro del electro. Hay uno que es dependiendo del istmo cabo-tricuspidio en dirección inversa. Pero comencemos con el primero, el antihorario. Hay uno que comenzamos con las ondas negativas en cara inferior, que como les había dicho, son la D2, D3 y ABF. Y ondas positivas en B1, que es la más frecuente que vamos a ver. Luego viene lo que es la dependiente del istmo cabo-tricuspidio en dirección inversa, que serían ondas positivas únicamente en la cara inferior y ondas negativas en B1. Ya los que no dependen del istmo cabo-tricuspidio, vamos a ver ondas positivas en ambas caras. Bueno, por ejemplo, aquí les muestro el más frecuente que vemos, el antihorario, y vemos que en D2, D3 y ABF vemos lo que son ondas F negativas, y en B1 vemos esas ondas positivas que les estaba comentando. Hay otra característica que también los ayuda a diferenciar y es si se puede acercar a D3. D3, claro.
o ahí podemos ir viendo cómo hay un lado que empieza rápido, bueno, en este caso que empieza lento. Si puedes subrayar en la medida en que se va poniendo negativo, como con el mouse. Espera, Eh, no, pues solamente era como señalarlo. ok, En la medida en que se va poniendo negativo, eh, se está poniendo negativo lento y vuelve a positivo más rápido. ¿Sí lo ven? en esta zona. Y sí, exacto. O sea, es como una escalera que va bajando Exacto, sí. y luego sube rápido. Sube aquí. En el horario, si se devuelve a los ejemplos donde mostraba el 4:1, El, el anterior, en el otro se veía más, en ese se ve bien, donde están las ondas F. en este. Sí, el de la derecha, del 10%. Sí. Vemos cómo sube más rápido de lo que baja y si quiere devuélvase una diapositiva a la anterior y ven que eso se replica. Aquí también sube rápido y baja lento. ¿Sí lo ven? Doctor, yo tengo una preguntita. Sí. Digamos, clínicamente, ¿para qué nos sirve clasificar si es horario o antihorario? A ustedes de cardiología para abajo, nada, Ok. para descrestar internas cuando sean residentes. Pero cuando si van a planear un procedimiento o puede que si quieren ver si tiene indicación de un procedimiento, puede que uno tenga mayor tasa de éxito que otro, dependiendo de dónde está la reentrada. Pero para efectos prácticos es solamente un motivo académico. Ya si Listo. quiere puede seguir. Ok, Gracias, listo. doctor. Y alguien está como en misa. No, no, es que es un reloj que tengo, qué pena. Ah, Bueno, bueno, vuelvo acá. Y seguimos con lo que es una de las diferencias, eh, más o menos de lo que es. Entonces, la fibrilación auricular, comenzamos con que va a corresponder a un patrón caótico. Eso es muy importante que tengan esa palabra que es caótico, en donde vamos a ver múltiples focos que se van a despolarizar constantemente. Y es donde yo les decía que como se va a despolarizar constantemente y va a ser caótico, va a ser muy desorganizado. Por el otro lado, el flúter va a tener una actividad eléctrica de las aurículas en que se encuentran coordinadas, por lo tanto la aurícula se va a contraer y va a generar unas ondas F así mayúsculas, por lo que va a generar una contracción con más fuerza y velocidad. Entonces vamos a ver lo que son ondas F minúscula acá, un RR irregular, generalmente acá un RR regular, pero que hay ocasiones que vamos a ver el RR irregular, pero lo general es que sea regular. Luego acá lo que determina también, que aquí por ejemplo ver las positivas, FB positivas acá, y con esas F mayúsculas que son características del flúter. Eh, bueno, ahora ya acabando lo que es la parte del plano auricular, seguimos con lo que es la unión de la B. Eh, Viene lo que es la taquicardia de reentrada nodal, o en sus siglas en inglés ABNRT, y qué es lo que corresponde. Entonces, esto va a ser una taquicardia en donde vamos a generar múltiples despolarizaciones que van a producir un disparo dentro de lo que es el nodo AB. Pero para entender mejor esto, lo como sucede, tenemos que entender lo que es lo normal para luego entrar a lo patológico. Entonces, comenzamos con lo normal, que aquí tenemos un nodo B, aquí como los estoy señalando, y se despolarizan y llega el impulso de las aurículas. Ahí vamos a encontrar luego que el impulso se va a transportar por dos vías, una vía rápida y una vía lenta. Y ahí no vamos a tener ningún cambio electrofisiológico porque es normal, porque luego sigue lo que es las de His a llegar a lo que son los ventrículos por las vías de Purkinje y van a generar la despolarización ventricular. Entonces esto es lo normal. ¿Qué ocurre? Vamos a ver primero la parte normal y vamos a entenderlo mejor con la clasificación primero. Vamos a ver una VRNT que es el común y una VRNT no común.
Entonces, ¿qué pasa con el ABNT, ABNT común? Vamos a tener la despolarización y el impulso que llega de las aurículas normal, se genera la vía lenta, pero ¿qué pasa? La vía rápida no se va a generar. De pronto puede ser por un bloqueo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurre? La vía lenta va a llegar, va a despolarizar los ventrículos y luego se va a devolver y no se va a volver por la vía lenta, sino se va a volver por la vía rápida. Y ahí es donde viene la característica fundamental dentro del electro, que aquí es lo que vemos. Aquí vemos que va a tener una onda P retrógrada, que puede ser negativa o positiva, y lo que ocurre es que como se va a despolarizar el ventrículo lo que ocurre es que cuando se devuelve la vía lenta, se devuelve por la vía rápida, lo que va a generar una descarga y una despolarización auricular después de lo que se despolariza el ventrículo. Entonces, muchas veces vamos a ver que esa P va a estar de pronto adentro del QRS o después. Y ahí es donde podemos observar lo que les decía del RP corto, que va a ser mayor a 70 milisegundos la mayoría de veces. Menor. Menor, sí. Menor a 70 milisegundos. Bueno, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, si tratamos de buscar la onda P, pues va a ser bastante complicado. Eh, por lo que les decía antes, se produce el QRS. Por ejemplo, si nos acercamos acá, se produce el QRS aquí, y casi inmediatamente después el impulso se devuelve por la vía rápida, que lo vimos, y se va a generar una despolarización auricular y ventricular casi al mismo tiempo. Entonces no vamos a poder visualizar una onda P que se pueda generar acá y vamos a pensar de que esa onda P va a estar dentro del QRS. Si quiere ponga B1. B1. Aquí pues se puede generar. V1. Perdón. B1. Aquí, por ejemplo, se puede visualizar. Y siempre, entonces, siempre que vayan a buscar la onda P, la van a buscar o en D2 o en B1, que es donde mejor se va a ver. Eh, Normalmente en B1 se puede ver isobifásica, acá se ve positiva, y se ve entonces con un RP que sería de cuánto más o menos. Ahí sería como de casi 80 milisegundos. Si le da 80 milisegundos sería un RP largo. Y fíjese entonces para poder resaltar la confusión que teníamos antes, que igual está dentro de la mitad Sí, del lado, ¿sí? Pero sí, igual sí. sería un RP largo. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber el RP, el RP? Eh, pues vamos a ver que cuando tenemos el RP corto, eh, vamos a ver que las aurículas se están despolarizando cuando no deben, ¿no? Cuando, antes de lo que... Sí, es correcto, pero en términos prácticos de clasificación, ¿para qué me sirve dividirlo en RP corto y RP largo? Ok, pues digamos lo que entendí, lo que leí, el RP corto, pues vamos a ver que se pueden diferenciar por un RP corto que sea mayor a 70 milisegundos y uno menor a 70 milisegundos. Y esto se puede diagnosticar, pues según, si es menor a 70 milisegundos, vamos a clasificar como una taquicardia por entrada del nodo AB. Y cuando es mayor a 70 milisegundos, es una taquicardia atrioventricular. Y ya cuando es un RP largo, podemos ver lo que es la taquicardia sinusal o la taquicardia auricular ectópica. No sé Ok, si... sí, sí, el comienzo sí, pero olvídese de la taquicardia auricular ectópica. eh, y normalmente, entonces, académicamente sirve para distinguir que el 80% de las taquicardias con RP corto van a ser ABNRT, o sea, reentrada del nodo, Ok, que es lo que estamos viendo ahorita.
pues en lo que estamos viendo en el tema en este momento. Sí, es RP largo, el 60% va a ser por reentrada auriculoventricular, que es la que vamos a ver próximamente, me Sí, imagino, la no común. Sí, la ABRT. Entonces, entre esas dos, y hay otros diagnósticos diferenciales, taquicardias de la unión, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que primero no hace el diagnóstico y siempre que yo decía eso, el electrofisiólogo me regañaba porque decía que la única manera de hacer el diagnóstico en diferenciar una ABNRT de una ABRT es en un estudio electrofisiológico y en este momento lo único que podemos decir es que tiene una taquicardia supraventricular, que vamos a decir si es estable o inestable, pero es una taquicardia supraventricular que como tiene un RP largo, en este caso puede ser una AVRT, pero es lo único que podemos decir, puede ser. Ya cuando nos vamos a hablar de las taquicardias sinusales y cosas, ya la clasificación de RP no sirve porque no nos va a diferenciar, no nos sirve para nada, porque todas tienen una P que viene justo antecitos del QRS, es decir, no tenemos dudas que eso vaya a ser una ABRT o una pues reentrada del nodo, reentrada auriculoventricular, porque no se parecen en mucho, además de que son taquicardias. oh, Pero, ¿sí? sí, sí, clarísimo. Listo. ¿A todos les Muchas quedó gracias. claro? Bueno, asumo que sí, siga. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, acá, pues vemos acá en D2, como lo dijo el doctor, podemos verla mejor. B1 también, aquí pequeñita, muy, muy rápida. Pero bueno, ya siguiendo con el otro, que es el ABNT no común, lo que va a ocurrir es que vamos a generar lo que es el impulso de las aurículas. Aquí se va a generar la vía rápida, pero cuando se devuelve por la vía lenta. Entonces, veámoslo. ¿No? Aquí vemos lo que es el averiamiento cono común y es que la onda P va a ser visible eh, entre lo que es los intervalos RR y vamos a ver que es un RP que puede ser largo. Eh, y más que todo digamos, esa cuestión que podemos verla y podemos saber que la mayoría de veces vamos a encontrar un RR regular. Entonces aquí les muestro que es el RP largo y, y bueno, aquí pues humildemente no conseguí uno mejor, pero pues aquí se puede observar un poco sobre lo que es el RR regular y lo que es el intervalo. Aquí la onda P que se genera un poquito después de lo que es el QRS y aquí podemos ver ese RP largo que identifica lo que es el aberrante no común. Entonces, si seguimos con lo que es la unión AB, que es la taquicardia por reentrada auriculoventricular y que corresponde a lo que es uno de los tipos más sumamente frecuentes de las taquicardias de reentrada y se caracteriza por tener una vía accesoria. Entonces, y esa vía accesoria está ubicada en lo que son tejido auricular y ventricular. Va a unir estas dos. Ya más adelante vamos a entender mejor esto, pero primero voy a enfocarme en lo que es la clasificación, que va a ser ortodrómica y antidrómica. Entonces, nosotros nos preguntaremos como mero, estaremos como, ¿qué será esto? Entonces, vamos a verlo en acción. Entonces, tenemos lo que es el corazón, el tubo de Mario que les pongo aquí, es la vía accesoria y estas son las pequeñas conexiones congénitas entre la aurícula y el ventrículo que van a actuar como una vía en donde el impulso se va a desviar y eso es la famosa vía accesoria. Entonces comienza el impulso normal del nodo sinusal donde va a ir por los tractos intranodales, va a llegar al nodo AB y aquí en la ortodrómica hablamos de que se va a generar el impulso por lo que es la bifurcación de las de His, va a llegar a las fibras de Purkinje y aquí ya generaría lo que es la despolarización ventricular. Y aquí ya debería como acabarse lo que es el impulso eléctrico. Lo que ocurre es que ese impulso se va a desviar y va a continuar nuevamente y va a subir hacia lo que son las aurículas.
y eso va a generar que se forme un ciclo repetitivo. Y más adelante vamos a ver lo que es lo que ocurre en el electro. Entonces, esta sería la ortodrómica. Ya la antidrómica va a ser, digamos, lo contrario. Aquí la aurícula lo que va a hacer es que la conexión, el impulso se va a propagar primero por la vía accesoria, va a bajar por el ventrículo, va a despolarizar los ventrículos y se va a devolver. Y eso va a generar ese ciclo repetitivo, ese movimiento. Entonces, en conclusión, cuando tenemos una conducción de la BE más una vía accesoria, vamos a considerar una taquicardia atrioventricular. Entonces, veámoslo en el electro. Dentro del electro tenemos estas dos. Vamos a ver que la ortodrómica, vamos a ver lo que es el RP, que corto, que va a ser mayor a 70 milisegundos. Aquí de pronto lo que el doctor decía que pues no se puede considerar mucho en esto. Largo. Aquí, largo, exacto. Ahí venía la corrección, que el RP largo sería. Y vamos a considerar que el QRS va a ser angosto, porque al contrario en la antidrómica vamos a ver complejos QRS anchos, que van a ser muchas veces difíciles de diferenciar con la taquicardia ventricular. Entonces, si lo vemos acá, este sería un ortodrómico, porque vemos un RP largo, en donde aquí miren cómo se pronuncia en D2 la P y el QRS, y esta distancia va a ser un RP largo. Vemos acá también que en D3 y ABF se observan como una P y T casi, que se generan, y ya en la antidrómica, bueno, aquí lo pueden ver mejor, lo que les he explicado en D3 y ABF, como que se está uniendo ese P y T, acá y aquí, y luego corresponde a lo que es aquí la antidrómica. Miren, ya no podemos observar muy bien lo que es las ondas P, y vemos en otro ejemplo donde las ondas P no van a estar muy bien y van a haber un QRS bastante amplio, bastante ancho, que vamos a como tener dificultades para observarlas contra las taquicardias ventriculares. Bueno, aquí algún comentario del doctor o... Sí, ¿cuánto le falta? Me falta, pues, explico Wolf-Parkinson White y ya el manejo rápido de las taquicardias supraventriculares. Ok, una súper. Devuélvase a la diapositiva donde están los dibujitos. Entonces, lo primero es que es bastante difícil de distinguir la antidrómica de una taquicardia ventricular. Si un paciente llega inestable, lo primero que tienen que hacer, y eso lo van a hablar, es darle manejo como si fuera taquicardia ventricular. Así piensen que, a menos de que estén seguros, que es muy poco probable que sea una antidrómica, lo van a tratar como una taquicardia ventricular. Entonces, en el manejo agudo no se van a poner, uy, ¿será que será una antidrómica? Vamos a preguntarle a un amigo y esperemos mientras el paciente esté en paro. Entonces, no. Y lo otro es que a mí siempre resulta útil imaginármelo como por qué una es ancha y otra es estrecha. Si uno va en la ortodrómica y si vemos la imagen en el sentido en el que va desde el nodo AB por el haz de Is, por las vías de conducción normal. Imagínense las vías de conducción normal como una autopista en la que los carros pueden pasar rápido. Entre más rápido pasan, más angosto o estrecho va a ser el QRS. Y entre más lento pasan, va a demorar más en pasar, entonces se va a ver más ancho. ¿Qué es lo que pasa en la antidrómica? La antidrómica, como va en sentido de la vía, no empieza en el nodo AB, sino que empieza en la vía accesoria y se mete no por la vía especializada que es la autopista, sino que se mete por los miocitos. Imagínense que se mete por una destapada, o sea, como por una carretera de barro y bueno, todos me entienden cuando que digo una destapada. Entonces, ¿qué pasa con el carro? Pues el carro no va a ir rápido, va a empezar a ir erráticamente de un lado a otro, saltando con los huecos que hay en el camino, y se va a demorar más en llegar al nodo B para poder volver a entrar por la vía accesoria y generando usualmente una P negativa porque está saliendo del nodo AB, que es el lado contrario de donde debe estar la P. Entonces, por eso sale la antidrómica estrecha, que es ancha, y la ortodrómica es estrecha. Eso es como, así uno nunca se le olvida
por qué se ve así, de dónde viene esa información. Listo, siga. Listo, muchas gracias. Bueno, ya entrando aquí al Wolf Parkinson White, aquí es un tipo de taquicardia que se reúne los conceptos anteriores, siendo una taquicardia aparte. Digamos, para explicar rápido como lo que ocurre dentro del corazón, a grosso modo. Entonces, ahora tenemos lo que es el nodo, lo que es el impulso del nodo sinusal, viene lo que es por las tractos intranodales y llega al nodo B. El nodo B es el único, es donde, digamos, estamos, como hay una puerta, hay como un portero, y ahí es donde va a detener la señal y asegurar que todo está bien antes de dejar de pasar para el impulso, y va a haber ese retraso para que también se evite que la contracción sea simultánea entre la aurícula y el ventrículo. Pero entonces ya la gente que tiene el Wolf Parkinson White va a tener lo que es una vía accesoria, que la vamos a llamar lo que es una salida de emergencia, como se le puede decir, que es el as de Kent, que la puede utilizar. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que haya una contracción ventricular eh, precoz o rápida, y eso vamos a observarla como una taquicardia de preexcitación. Entonces, si vemos esta imagen, esta que les muestro aquí, ¿a qué les recuerda? Esto les recuerda mucho a lo que es la taquicardia de reentrada auriculoventricular ortodrómica, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver que la Wolf Parkinson White puede tener lo que es la ortodrómica como la antidrómica, como mecanismo que podemos observar dentro de, de esta taquicardia. ¿Y qué pasa? Ese paso rápido y precoz de la actividad eléctrica auricular a través de las de Kent va a manifestarse dentro del electro como lo que es la onda delta, que vamos a identificarla también. Entonces aquí en un ejemplo, en lo que Si es... quiere, Sí, que ayer hablamos de sí, preexcitación en el coso. No sé si va a hablar de FA preexcitada y Flutter preexcitado más adelante. no, si quiere, Listo, no, entonces si quiere, porque ya nos estamos pasando de tiempo para poder finalizar. ok, sí, Entonces, ya habíamos hablado de Wolf Parkinson White ayer para lo que estuvieron. Es una vía accesoria, así como lo mostraron en esa imagen, y pues ahí creo que quedó bastante claro para todos y hay diferentes lados en los que se puede comprometer. Ahora, si quiere, deje la imagen esa sí, póngale los dibujitos y la sí, puerta, eso. Entonces, imagínense que tienen una fibrilación auricular donde toda la aurícula se está despolarizando en diferentes lados a diferentes momentos. De repente va a haber un momento en el que un impulso auricular cerca a las de Kent va a lograr pasar de manera antidrómica, es decir, se mete por la destapada y llega al ventrículo y despolariza el ventrículo. ¿Sí? En ese momento, la FA, dependiendo de qué tan abierta la puerta esté, va a ser una FA que tiene un QRS ancho y un ritmo irregularmente irregular. Es decir, imagínense como una taquicardia ventricular, pero que no son tan positivas las R's. No sé si se puede buscar ahí en Google rápidamente FA WPW, solo para buscar una imagen. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ustedes van a ver un QRS ancho, van a ver que ahora puede ser esa, sí. Ah, no es, sí, esa, está bien. Usualmente ven un QRS ancho que se ve alarmante, pero tengan presente que dentro de los diagnósticos diferenciales de los QRS anchos, que son irregularmente irregulares, va a estar, y aquí ven la regularidad por donde está B5 y B6, ven lo irregular que se pone el asunto. ¿Qué sucede? Las taquicardias ventriculares suelen ser regulares, igual que las por reentrada antidrómica suelen ser regulares. Entonces, cuando ven una imagen así,
Es un QRS ancho que es irregular, completamente irregular, y además no le ven onda P donde podrían verle una onda P ahí después de donde dice B5 o B6. Es probable que sea una fibrilación auricular eh, con, que está entrando por una vía accesoria. Lo mismo puede pasar, y es lo que suele suceder con los flotters, si ven un flotter que tiene un ritmo irregular, y suele ser los flotters suelen ser regulares, a menos que tengan una vía accesoria en la mayoría de los casos, pero también por el nodo AB podría ser irregular, pero principalmente son estos. Y lo van a ver un QRS ancho, van a ver las ondas de flotter en donde se puede ver, y son como parte de los otros diagnósticos diferenciales. Entonces ya tenemos y cuatro que son la taquicardia auricular multifocal, la fibrilación auricular con aberrancia, el flotter con aberrancia, y el quinto sería la fibrilación ventricular. Son los 5 diagnósticos principales que tienen que tener en mente cuando ven un ritmo que es irregularmente irregular, como lo es este que tienen en pantalla. Y eso es como lo importante de la preexcitación en las taquicardias ventriculares. A veces uno tiene la vía accesoria ahí siempre, pero es frecuencia dependiente. Entonces, no se va a activar, no va a entrar por ahí nada, a menos que la frecuencia llegue a cierto punto. Entonces, el paciente en su vida normal no se le ve el Wolfram, no se le ve la vía accesoria, pero cuando hace una FA, cuando hace un flotter, cuando hace otro tipo de taquicardia, se le puede activar la vía accesoria y entra a estos ritmos que incluso pueden desencadenar una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular, que para mi parecer yo clasifico las taquicardias supraventriculares separado de las FAs y de los flotters por motivos de manejo. No sé si va a hablar usted algo de manejo, o sea, si le falta mucho y tengamos que dividir la charla, porque siendo las 8:30 después me, me regañan por tenerlo Sí, aquí tan tarde. yo justamente sí iba a decir, yo creo que podemos dejar hasta aquí, porque digamos ya está tarde y siento que es un tema muy importante que no podemos Sí, dejar. de acuerdo. Entonces, si quieren, igual yo creo ¿Cuándo que tenemos algún espacio de los días libres que no estaban asignados no, pendientes? creo que ya no tenemos más, pero digamos, no importa, podemos correr alguna charla que creo que está pendiente por pues una persona que se fue, entonces podemos manejarlo en un día. Entonces lo cuadramos, no importa. Listo, cuadre con Daniel a ver cuándo podemos terminar y hacemos la charla de manejo de taquicardias supraventriculares. Sí, Principalmente en urgencias, como las maniobras, qué es inestable, qué no es inestable, y no se preocupen por las técnicas de ablación, que eso no se lo tienen que saber. O sea, solo Ok, urgencias. digamos que usted podría ampliar un poco como el manejo. Digamos que aquí solamente, digamos, como un panorama general de lo que diríamos como hemodinámicamente inestable. Si sí es, pues cardioversión. Si no es, pues si no está, pues hacer maniobras vasovagales. Si esto no se le puede hacer al paciente porque tiene un soplo, pues adopta por la adenosina intravascular. Y si no funciona este, pues ya vemos con los beta bloqueadores y lo que es los calcio antagonistas como verapamilo. Y pues digamos que eso era lo que les iba a comentar y un poco sobre lo que las adenosinas que puede tener un efecto, el lentecimiento gradual que puede después generar otra vez la taquicardia, una mejora, o podemos ver una taquicardia persistente con bloqueo alto que podría ser un flúter auricular. Y aquí les dejaba como un resumen de lo que de las taquicardias habituales que vimos y ya ahí ya Y, terminaría lo que la... sí, el tratamiento básicamente es ese. Si está inestable, cardiovertirlo, que es diferente a defibrilarlo. Importante esa distinción. Y Sí, adenosina 6 miligramos, si no funciona otros 6 miligramos, y si no funciona 12, pero en ah, realidad puede empezar con dosis más altas. Usualmente con 6 ya sale. Si no sale, es muy poco probable que sea eh, una, una taquicardia supraventricular. Y le dejo una tarea, y es que se averigüe qué pasa si le da adenosina a una FA
con aberrancia. Ok, listo. Entonces, Listo. Igual como todas estas semanas van a ser electro, yo creo que también inclusive podemos meter eso como en esta... Sí, esto se demora 10, 15 minutos si acaso. Lo podemos Perfecto. hacer al comienzo de la charla del lunes. De acuerdo, doctor. listo. Entonces, bravo, Mari, de verdad, muchas gracias por poder correr la charla. Gracias, doctor, por todas las intervenciones, creo que fueron muy útiles. Sí, Em, muchas gracias. igual, digamos, lástima, digamos, tener que hacer esto, digamos, un poquito de afán, pero de todas maneras, muy bien, te felicito, es un tema que, pues, de pregrado no nos han enseñado, entonces sé que tuviste que leer de la literatura, sé que te tuviste que estar informado, pues de pronto sí tener Sí, cuidado con lo de PR, lo de RP corto, RP largo, como tener esas anotaciones, pero de resto siento que estuvo muy bien. Sí, sí, muy bien. Sí, es que precisamente la idea es que esto uno no lo tiene que estudiar usualmente en pregrado. Electro en general no se tiene que estudiar casi que en pregrado, aparte de infarto y algunas cositas puntuales, pero para eso estamos acá. Igual repasen lo de ABRT y ABNRT, que es como de las dos cositas, las taquicardias supraventriculares que más se suelen pasar porque no se estudian mucho.